Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio. Saludamos como es costumbre a nuestra gran audiencia, en especial darles un gran saludo a quienes nos están escuchando desde España, Argentina, Colombia, Chile, México, a todos ellos que nos han expresado sus cariños y su acompañamiento en este proceso, en este podcast. También están nuestros compañeros en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Los saludamos a través de las diversas aplicaciones de podcast, tales como eBooks, Google Podcast, Spotify y a través de nuestro canal de YouTube Heterodoxia TV. Gracias, siempre gracias a todos por escribirnos a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com y visitar nuestra página www.ronaldbracho.blogspot.com. Bueno, mi gente hermosa, hoy estaremos conversando con una extraordinaria escritora llamada Marta Querol. Marta nace en Valencia, España, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, es máster en Gestión del Comercio Internacional y en Ingeniería y Gestión de la Calidad. Tras más de 20 años como profesional reconocida en el mundo de la gestión de la calidad, un golpe emocional le abre los ojos a su verdadera vocación, que es la literatura y la escritura. Ha compaginado esta actividad con distintas colaboraciones en medios durante 4 años. Hasta finales de 2011 colaboró con una columna semanal en el periódico Las Provincias. Colabora en la revista literaria Senda, dirigida por Arturo Pérez Reverte, y en diversos programas de radio y televisión. Es autora de extraordinarias novelas: El Infiltrado, Breverías, Relatos para lectores impacientes, autoedición en 2017, El final del ave fénix. Esta es su obra prima. Queda entre los 10 finalistas del Premio Planeta 2007. Se publica en el 2008 con la editorial Centurione y ha sido reeditada por Aladena en el 2010 y Ediciones B en el 2012. En febrero del 2012 se situó en el número 1 en ventas en Amazon durante varios meses. Esa novela es increíble, El final del ave fénix. De igual forma porque esta es parte de una trilogía de novelas. Está también la novela Las guerras de Helena, 2012, Ediciones B. Y Yo que tanto te quiero, diciembre del 2015, y con Ediciones B, México, mayo del 2016. Participó también en múltiples eventos literarios y sociales, ya sea como presentadora, moderadora, entrevistadora, conferencista, jurado en premios literarios. Esta es una versátil escritora con la que hoy compartirá con nosotros su experiencia en la literatura, en la escritura, y nos dirá qué debemos de hacer para iniciar en la escritura, cómo mantenernos en ese éxito del que ella está disfrutando, cómo de alguna forma poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra manera de ver el mundo, poder expresarlo a través de la literatura. Aquí está con nosotros Marta Querol. Saludos Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa Café y Converso. Gracias por aceptar nuestra invitación y apartar tu tiempo para conversar con nosotros, con nuestra audiencia, sobre tu trabajo literario y todas esas recomendaciones que tú nos vas a dar para iniciar en ese hermoso arte de la escritura. Muchísimas gracias a ti, Ronald, por contar conmigo para tu programa. Y nada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Café Converso. Marta, nos gusta comenzar nuestro programa siempre hablando sobre el proceso de lectoescritura y nos gustaría en tu caso que nos comentaras un poco sobre tu proceso de inicio en la lectura y en la escritura. ¿Cómo fue? ¿Tuviste algún familiar que te motivó a la lectura y a la escritura desde pequeña o fue en el colegio? ¿O cómo fue tu proceso? ¿Qué tal fue ese inicio en la lectura y la escritura? Bueno, mis comienzos como lectora fueron muy tempranos. Desde muy pequeñita me gustaba leer
Y la persona que me indujo a la lectura fue mi madre, que siempre antes de acostarme me leía cuentos y además algunos se los inventaba incluso y me contaba historias y yo pues fantaseaba con todo aquello y pronto pues empecé a leer y tal era mi pasión por la lectura que me ponían un horario para apagar la luz y muchas noches lo que hacía era que con una linterna me metía debajo de las sábanas y continuaba con la linternita leyendo mi libro porque no lo podía cerrar, o sea, no me lo podía dejar a mitad, ¿no? Entonces, como digo, pues empecé muy pronto con la lectura y tuve pues muchísimas lecturas, primero con cuentos infantiles, luego con cómics, que era muy aficionada, a todos los de Ibáñez, que yo creo que nos ha dejado un legado impresionante, de humor maravilloso, luego ya con los de Quino, también con las novelas de Enid Blyton, de los 5, de los 7, de los 3, bueno, muchísimas lecturas juveniles. Y luego ya pues empecé a coger los libros que tenía mi madre en la biblioteca, que muchos eran del realismo francés, y yo creo que es un poquito de parte de la influencia que tengo, ¿no? Además de los típicos bestsellers de la época. Y luego, pues en lo que es la escritura, la verdad es que ahí sí que empecé mucho más tarde. Siempre me gustó escribir porque desde pequeñita pues escribía cosas, sobre todo pues experiencias mías, lo que me pasaba, sobre todo más en la juventud, ¿no? En la adolescencia, que cuando tenía un problema pues solía escribirlo en una libreta y luego guardaba la libreta y al cabo de una semana la volvía a leer aquello que escribí y entonces me daba cuenta de que realmente no era tan grave ni tenía tanta importancia como yo en un principio le había dado, ¿no? Lo utilizaba un poquito como terapia. Pero nunca me planteé el escribir de forma creativa. Sacaba muy buenas notas en redacción, pero no me lo planteé hasta el año 2006, en que un poco empecé pues como hacía de jovencita, ¿no? Tratando de dejar en el papel un problema que me estaba agobiando y así es como comencé a escribir mi primera novela. Y hablando sobre tus inicios en la escritura y cómo fue que fuiste escribiendo tu primera novela, coméntanos un poco, Marta, sobre ese tema de cómo documentarse en el proceso de planificación de una novela, cómo es el proceso de documentación, qué te llevó a ti o qué elementos tuviste que buscar para poderte documentar y así ir escribiendo tus textos. Bueno, yo he tenido distintos procesos de escritura en función de cada una de mis novelas y en el caso de la primera empecé un poco sin ton ni son, empecé sin saber muy bien hacia dónde iba, sin un esquema, digamos que dejándome llevar por el instinto y por lo que en ese momento a mí me pedía el cuerpo escribir. ¿Qué ocurre? Que como me fui al año 34 en España, que eran los años previos a la Guerra Civil Española, conforme iba avanzando en la novela me iba dando cuenta que necesitaba confirmar muchísimos datos, muchísima información y entonces tuve que hacer un trabajo de investigación en bibliotecas, me ayudó mucho también la hemeroteca, estuve en la hemeroteca del periódico Las Provincias leyéndome las noticias prácticamente de cada día de las épocas que abarcaba mi novela, que era desde el año 34 prácticamente hasta el presente, o sea que era un periodo de tiempo muy amplio y iba tomando notas de cada uno de los hitos que iban a aparecer en la novela o que me podían servir para orientarme sobre cosas que ocurrían, que se oía en la radio, que se veía en televisión, qué espectáculos había, un poco el día a día de la sociedad valenciana, que es donde se ambienta mi trilogía de los Lamarck, pues lo fui sacando, como digo, de la hemeroteca. Hubo una parte de la primera novela del final del Ave Fénix, que era la que transcurría la Guerra Civil Española, que para escribirla lo que hice fue tratar de hablar con personas supervivientes que habían vivido ese periodo de tiempo en Valencia. Lo bueno de escribir una novela que siendo histórica es de un tiempo reciente es que todavía puedes encontrar gente que lo haya vivido y que te lo cuente de primera mano. La pega, entre comillas, es que si metes la pata en algo, pues va a haber gente que te pueda decir, eso no es así, ¿no? Entonces hay que ser muy escrupuloso con la información que incluyes en tu novela para que luego eso no le chirríe al lector y no le saque de la lectura y se sienta de verdad partícipe de esa época que estás narrando. Yo tuve, como digo, la suerte de poder hablar con 3 o 4 personas, algunos eran familiares directos míos, que vivieron la guerra en Valencia y me contaron su experiencia, porque yo traté de reflejar cómo vivían los personajes desde el lado humano,
no desde el lado de la contienda, ni de las batallas, ni de operativos militares, ni nada parecido. Mi novela es una novela humana, es una novela de personajes, es una novela, o son, porque es una trilogía, son novelas, como digo, de emociones. Y entonces a mí lo que me interesaba más era saber, comprender cómo se sintieron aquellas personas que tuvieron que pasar por unas circunstancias tan durísimas, ¿no? Y gracias a su testimonio, pues pude también crearme una imagen de cómo fue aquello y transmitirlo en mi obra. Sigo comentando también porque luego, con posterioridad a lo que he comentado, ya sí que me hice un esquema para las siguientes novelas, para Las guerras de Helena y Yo que tanto te quiero, que eran las dos partes que iban a continuación del final del Ave Fénix, y ahí sí que ya me fui poniendo un poco el desarrollo por capítulos y sabía en cada capítulo qué información necesitaba y qué información tenía que contrastar. Entonces, para eso, como digo, pues recurrí a hemeroteca, recurrí a libros de historia, recurrí a algún libro que hay específico sobre la época de los años 70, también recurrí a algunos blogs de internet, porque, por ejemplo, en las guerras de Helena aparece la guerra del Líbano, y para conocer el transcurso de la guerra del Líbano hubo gente que en el momento, en los años 70, cuando se desató la guerra, reflejaron día a día lo que iba ocurriendo, ¿no? Entonces yo pude acceder a esa información para poderme documentar y ver cómo fue el transcurso de la guerra del Líbano en Beirut. Y como digo, pues eso fue un poco el proceso que seguí para documentarme. En el caso del Infiltrado, por ejemplo, que es mi última novela y que es una novela de fantasía en la que yo me invento el universo que se describe, pues ahí sí que el tema de la documentación fue más ligero porque no me tenía que ceñir a ningún espacio ni a ninguna época determinada. Pero sí que, por ejemplo, pues estuve echando mano de mis lecturas de algunos cuentos y leyendas centroeuropeos, pues del tipo del Hobbit y cosas así, un poco para ambientar lo que yo quería trasladar en El Infiltrado. El 2 de noviembre de 1934 comenzaron los dolores de parto. Ya era hora, pensó Lolo, con rabia mientras se agarraba con fuerza al vientre. El 3 de febrero de ese mismo año se había casado con Gerard Lamarck, un joven y apuesto francés, y lo último que hubiese querido era concebir un hijo tan pronto. Dolores contaba 19 años y la noticia del embarazo la pilló por sorpresa. Hemos escuchado, Marta, parte de lo que es un fragmento de tu novela El final del Ave Fénix, y es una obra extraordinaria, ¿no? Queremos que nos comentes un poco qué te inspiró a escribir sobre ella. Ya nos ha venido hablando sobre que forma parte de una trilogía, pero siendo además una de tus primeras novelas, tu primera novela, y que surgió casi que de forma espontánea por, bueno, tu deseo de ir escribiendo cosas hasta que tuviste la necesidad de planificar algo porque él correspondía a un periodo histórico determinado y te llevó a documentarte. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hablar de Elena y Carlos? ¿Por qué hablar de esos personajes? ¿Por qué hacerlo bajo esas coyunturas de conflicto, de confrontación? ¿Y qué representa esa novela para ti? Como he comentado, empecé mi primera novela de manera casi fortuita. Yo estaba pasando un periodo un poco angustioso, habían fallecido mis padres en muy poco tiempo los dos, pasé un periodo de mucha tristeza y no conseguía aquello quitármelo de la cabeza, y un buen día pues decidí que tenía que hacer como hacía cuando era jovencita, escribirlo, ponerlo en un papel y tratar de dejar ahí todos esos sentimientos encontrados que tenía. Fue una madrugada de septiembre del año 2006, me levanté de madrugada de la cama, cogí el ordenador y empecé a escribir mis sentimientos, lo que en ese momento a mí me pesaba. Conforme lo iba haciendo, empecé a pensar que tal vez aquello le gustaría leerlo a mis hijas el día de mañana cuando fueran mayores, para tratar de entender que incluso de las situaciones más tristes o más negativas podemos sacar algo positivo. Y entonces lo empecé a escribir de una manera relatada, o sea, ya no era el caos que puedes tener con un flujo de conciencia que lo vas plasmando en el papel sin ton ni son, sino que ya le fui dando una forma pensada, una forma estructurada,
y también llevando cuidado pues de que fuese algo que no llegara a herirlas, ¿no? Y conforme yo hacía todo ese trabajo de plasmar mis sentimientos y de además darle una forma, me di cuenta que aquello me gustaba, que me encantaba lo que estaba haciendo y que además se me ocurrían mil historias para escribir relacionadas con aquello que estaba plasmando en ese momento en el ordenador. ¿Qué hice? Pues que ese primer desahogo, que terminó siendo el prólogo de la novela, como me quedé con las ganas de seguir escribiendo y necesitaba seguir escribiendo y tenía muchas ideas en la cabeza, pensé que una buena forma de escribir eso que yo tenía en mente, que era hacer un homenaje a esas mujeres que en el siglo XX lucharon por salir adelante y por defender sus derechos y por convertirse en pequeñas heroínas de su mundo cotidiano, sin estar vinculadas a ningún tipo ni de partido, ni de asociación, ni de nada, sino simplemente como una persona individual haciendo su propia lucha, pues pensé que ese prólogo me daba pie a irme al inicio de la vida de una mujer, pues de la edad que tenía en ese momento mi madre, y empezar a escribir. Entonces eso me llevó al año 34 y a partir de ahí quise contar la historia de, como digo, de esas mujeres luchadoras con carácter que no se plegaban a las normas de la época, que tuvieron que vencer muchísimos prejuicios, convencionalismos sociales, las ideas de sus propias familias, es decir, pues muchas mujeres luchadoras que las hubo y que también tuvieron un coste personal en esa lucha, que la lucha no les salió gratis a cada una en un sentido, ¿no? Entonces todo eso a mí me dio lugar a crear el personaje de Helena Lamarck, que era una mujer con unas características, como digo, muy determinadas y que a mí me servían para plasmar lo que había sido la evolución del papel de la mujer en el siglo XX en la España de aquella época, ¿no? Claro, Elena sola no va a ningún lado. En todas las novelas, pues entiendo yo que tiene que haber pues alguien que acompaña a la protagonista en el camino y en este lado en sus conflictos, ¿no? Y va a ser Carlos Compain, que fue el personaje que puse como compañero de vida de Elena, pero que iba a tener unas características muy distintas a ellas y que precisamente iba a generar bastante conflicto con la propia Elena, ¿no? Porque a mí también me preocupaba el mostrar o el escribir sobre emociones y sobre circunstancias que a todos de una forma u otra nos han pasado o las hemos visto de cerca o las hemos padecido de alguna manera y tratar de profundizar en esa psicología de los personajes para hacerlos creíbles y muy empatizables por parte del lector, ¿no? Si una cosa tiene la trilogía de los Lamarck es que tanto el personaje de Elena como el de Carlos, muchísima gente me ha dicho que se ha visto reflejado en ellos o han visto a alguien cercano, ¿no? Y además les ha ayudado a comprender algunas actitudes que a veces no nos podemos explicar cómo se puede llegar a algunos extremos de dureza o de crueldad. Y viendo la evolución de estos personajes yo creo que sí que ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Entonces, como digo, pues así surgieron Elena y Carlos, a partir, como personajes de ficción, pero a partir de la figura un poquito de mi madre, que fue una empresaria atípica, adelantada a su tiempo, y que durante los años 50, 60 y 70 hizo cosas que en España eran impensables para una mujer y ella lo consiguió, ¿no? Entonces de mi madre tomé prestado, haciéndole un pequeño homenaje a esas características, aunque luego la evolución del personaje de Elena no tenga nada que ver con mi madre, ¿no? Qué lindo trabajo te motivaste a hacer, pese a que tu motivación fue, por supuesto, el homenaje a tus padres y que fue un momento difícil también en tu vida. Sin embargo, eso produjo una obra genial, una obra muy, muy hermosa. Y, pero en tu segunda parte, en las guerras de Helena, Verónica va a causar una implosión en esa relación entre Elena y Carlos. Va a generar tensión, va a generar presión, en la historia que tú vienes desarrollando. Cuéntanos un poco ahora en la trama que venías desarrollando en el final del Ave Fénix. Vas a colocar un elemento que dinamizará de alguna forma u otra toda la historia. Es introducir un nuevo personaje como es el caso de Verónica. Cuéntanos un poco sobre la guerra de Helena.
Pues mira, estoy dándole vueltas porque claro, efectivamente Verónica es un personaje disruptivo completamente en la trama, pero tampoco quiero yo desvelar demasiado de Verónica para no hacer spoiler a aquellos lectores que quieran adentrarse en la trama de las guerras de Helena, ¿no? Verónica efectivamente es la antagonista de Helena Lamarck, pero también le va a suponer un problema al propio Carlos Compain, ¿no? Verónica es un personaje muy complejo, con un pasado que arrastra y que también influye en su forma de ser en este presente y que va a generar una guerra, una de las muchas guerras que Helena va a tener que afrontar en las guerras de Helena, que va a ser la guerra emocional y la guerra por salvar a su propia hija, a Lucía, la hija de Carlos y Helena, ¿no? Que para Verónica es una amenaza clarísima. Entonces ahí se va a crear un triángulo amoroso, un triángulo además de fuerzas, en el que hay un elemento débil que no sabe qué es lo que está pasando, que es la hija de este matrimonio, Lucía Compain, perdón, y que para Verónica va a ser su objetivo el tratar de acabar con ella, ¿no? Entonces todo eso va a dar lugar a muchos conflictos y va también a poner en guardia y a generar una serie de cambios en la personalidad de la propia Helena. Es decir, la aparición de Verónica va a tener una influencia directa en cómo se desarrolla la personalidad de Helena Lamarck a lo largo de la novela. Va a ser, como digo, una de las guerras, porque luego hay otras guerras en las guerras de Helena, como está la guerra del Líbano, que ya he comentado antes, en la que se va a ver inmersa Helena Lamarck, y luego pues una serie de guerras que van a provocar también pues algunas muertes importantes. Y que por supuesto ahora Lucía en tu novela Yo que tanto te quiero, que es el final de la trilogía de Lamarck, Lucía ahora va a honrar la memoria de su madre, ¿no? De una madre guerrera, una madre luchadora, eh, y que entendió, pues, o pudo haber entendido Lucía que toda la vida de Elena siempre fue a favor por el cuidado de su vida, ¿no? Por el cuidado de la vida de su hija. Y en este caso, pues, este, Lucía va ahora a reivindicarla con todas sus luchas, con también ahora con presiones actuales, con una guerra actual, interna, familiar, personal, que, que va también a, de una forma u otra, a marcar el carácter de Lucía, ¿no? Ante las circunstancias. ¿Qué nos cuentas? El personaje de Lucía Compain yo creo que es un personaje que enternece y efectivamente a través de los ojos de Lucía, porque en esta tercera novela, en Yo que tanto te quiero, empecé a escribirla en su momento en tercera persona, pero vi que eso no funcionaba y entonces decidí que reescribir todo lo que llevaba unas 50 o 60 páginas y me di cuenta de que no podía ser, que aquello tenía que contarlo en primera persona Lucía y eso me hizo cambiar pues una serie de escenas que ya tenía hechas. Pero como digo, Lucía se va a convertir en los ojos por los que vamos a percibir a Helena y vamos a través de esta niña a ver las luces y las sombras de una madre muy particular, pero una madre, en este caso Helena, que yo creo que muchos hemos conocido ese tipo de personas que les cuesta mucho reconocer el cariño de los demás, que no saben dejarse querer, que tienen un amor infinito por un amor que no saben entregarlo bien, o sea, que no ofrecen su amor como debería hacerlo una persona emocionalmente sana, ¿no? Helena es una mujer marcada, Helena es una mujer que ha vivido experiencias muy gordas y que le han marcado el carácter y que hace que tenga como una especie de imposibilidad de ser capaz de reconocer el amor que se le da. Y la lucha de Lucía va a ser por romper esa coraza, por llegar a ese corazón de Helena, porque Lucía sí que percibe ese amor de Helena. Y Lucía va a ser una hija que va a luchar por rescatar a su madre, paradójicamente, ¿no? Tiene una madre muy fuerte, pero tiene una madre que va a tener que ser salvada por su propia hija con el amor que la hija le da. Que ese yo que tanto te quiero es un yo que tanto te quiero que le dice la hija a la madre, que no es capaz de ver ese cariño, ¿no? Entonces, a mí con esta novela me han pasado cosas muy bonitas, porque es mucha la gente que me ha dicho que al cerrar el libro se han sentido reconfortados, han tenido ganas de abrazar a sus seres queridos, que al final yo lo pongo incluso en las notas de la autora,
Digo que si al final consigo transmitir ese sentimiento de reconciliación, de paz, de perdonar, de alejar el sentimiento de culpa y de que los brazos nos rodeen y nos abracen, yo me daré por satisfecha, ¿no? Porque es algo muy bonito y yo creo que es algo que he conseguido con Yo que tanto te quiero en muchos casos, y es por la humanidad de ese personaje, de esa Lucía sensible y fuerte, que también ha pasado mucho en su vida, pero que a la que nunca le ha faltado el cariño, de su madre y de su padre, de los dos. Entonces, con ese cariño de ambos, Lucía consigue convertirse en una mujer fuerte y en una mujer, digamos, centrada, todo lo que no ha podido tener a lo mejor, en este caso, su madre, ¿no? Entonces, como digo, pues yo creo que la visión que da Lucía en Yo que tanto te quiero es una visión muy bonita, muy emotiva y que ha llegado mucho a todos los lectores. Marta, ¿tú podrías de alguna forma ubicar en algún género literario tu obra? ¿Cómo la calificas? ¿Cómo calificas tu trabajo y en qué género? Porque en la trilogía podemos representarla de alguna manera, ¿no? Pero cuando pasamos a los infiltrados, hay un cambio significativo y eso es intencional. Quisiste abordar un trabajo, tu siguiente novela, em, en otro género, quisiste probar otra forma de escribir. Cuéntanos un poco sobre ese tema. Bueno, la trilogía es claramente un drama contemporáneo. Es una novela río sobre una saga familiar con una serie de conflictos emocionales y personales muy grande, ¿no? Y en el caso del infiltrado sí que hice un cambio brutal, porque es una novela que está entre la fantasía, el realismo mágico, el thriller. Yo quería hablar sobre el poder de las personas manipuladoras y tenía un relato escrito desde hacía mucho tiempo que se desarrollaba en un mundo pequeñito de fantasía que es como la frontera entre este mundo y el más allá. Es una especie como de llámalo purgatorio en la tierra o limbo o como se le quiera definir. Y es un sitio en el que, con una ambientación un poco medieval, como he explicado antes, pues como si fuese una leyenda del tipo de los Hobbit o algo así, pues conviven vivos y personas recién fallecidas que están a punto de pasar al otro lado, al más allá, para reunirse con sus seres queridos. Entonces, en este pueblecito, que es un lugar idílico, ocurren una serie de circunstancias que va a hacer que se cambie la bondad intrínseca de la gente de este pueblo hacia otros derroteros, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es un cambio brutal de época, de género, de ambientación, absolutamente de todo. Pero lo que no cambia en mi novela es que yo siempre hablo sobre la vida y siempre hablo sobre cosas que el lector se puede sentir identificado con ellas. Da igual que lo esté haciendo en una novela contemporánea ambientada en los años 80 como puede ser Yo que tanto te quiero, o que lo haga en un mundo que no existe, que tiene tintes sobrenaturales, medievales, y que es donde se desarrolla el infiltrado. En ambos casos yo voy a estar hablando sobre la vida y sobre cosas que a la gente le van a tocar. Ya para ir terminando, Marta, ¿nos podrías regalar dos o tres recomendaciones para todas aquellas personas que anhelan iniciar en lo que hemos llamado el hermoso arte de la escritura? Bueno, lo primero es, como decía, creo que era Picasso, que la inspiración te pille trabajando. Es decir, que a veces, si tienes un conato de idea, pero no sabes muy bien cómo empezar a plasmarla en un manuscrito, lo que tienes que hacer es sentarte en el ordenador o ante una libreta de papel o como a ti te guste escribir, cada uno se inspira de una manera, y ponerse a escribir. Lo que te venga a la cabeza, como sea, aunque esté mal, da lo mismo. Tú escribe, ponte, arranca. Y una vez hayas arrancado y ya te empiecen a salir las ideas, ya volverás luego atrás para rectificar. Lo segundo es que a veces sí que viene bien, aparte de sentarte a escribir, el hacerte un pequeño guión de aquello que quieres escribir. Sobre todo cuando se empieza, es más fácil si tienes estructurado un poco la información y te has documentado primero, has generado unos perfiles de personajes. Es decir, si has trabajado un poquito lo que sería la tramoya, la parte trasera de la novela, lo que luego no se va a ver, eso te puede ayudar también a empezar a escribir. Si te falla la inspiración o hay momentos en que te quedas bloqueado, a veces viene muy bien observar fotografías relacionadas con aquello sobre lo que vas a escribir, porque esas fotografías te pueden inspirar escenas, te pueden inspirar sentimientos, te pueden inspirar muchas cosas.
Y luego, pues es bueno también tener un espacio en el que tú estés cómodo y confortable para poder escribir, lo cual no quiere decir que te tengas que ir a una cabañita en la selva aislada del mundo. O sea, ese sitio confortable puede ser incluso con ruido de fondo. Yo, por ejemplo, muchas veces escribo con la tele de fondo, que es un ruido del que me abstraigo y me ayuda a concentrarme. O sea, cada uno tiene su forma de concentrarse, pero sí que es importante el tener un sitio en el que tú sientas que es tu lugar para escribir, ¿no? Y bueno, pues no sé qué más decir, perseverancia, no venirse abajo si las cosas no salen desde el principio, es un trabajo duro, es un trabajo solitario y que luego nadie te garantiza que consigas que esa obra llegue a los lectores, ¿no? Es la mayor alegría de un escritor es que te lean y a veces es difícil. Entonces lo que hay que hacer es no desfallecer, insistir mucho y dedicarle mucho tiempo y mucho amor. Eso es un poco mis recomendaciones. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Marta, por apartar tu tiempo para estar con nosotros, por conversarnos sobre tu trabajo, sobre tu experiencia en la escritura, que es pero fundamental para todo aquello que deseamos, anhelamos iniciar en el hermoso arte de la escritura y esas bellas recomendaciones que tú nos das. Te deseo mucho éxito en todo tu trabajo, como lo has venido cosechando. Y bueno, muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a ti, Ronald, por tu amabilidad y a todos los oyentes de Café Converso un saludo. Ha sido una conversación muy grata que espero que también les sea útil a todos y que les anime también a acercarse a las 3 novelas de la trilogía de los Lamarck, El final del ave fénix, Las guerras de Helena y Yo que tanto te quiero, o a mi última obra, El infiltrado. Espero que haya sido de vuestro agrado y muchísimas gracias por contar conmigo. Un beso fuerte. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com y visitando nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com para este y otros programas y temas de interés. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este es su programa Café Converso para ti.